Bueno, un tema que obviamente es totalmente recurrente, hemos venido hablando de él durante todos estos días, tratando muchos de resolver problemas, otros de hacerse la cabeza, pero la cuestión es que se acaban las vacaciones, que arranca entonces el comienzo de clases, el lunes estamos con escuelas, con los ciclos básicos de los liceos de todo el país, buen momento entonces para tener una evaluación por parte de las autoridades de cómo viene marchando todo y obviamente de trasladar, como dijimos, aquellas todavía complicaciones que muchos de ustedes nos dicen que tienen y cuáles son las soluciones que pueden encontrar aún en estos días, en todo el día de hoy viernes. Y bueno, y supongo yo que las soluciones que irán apareciendo para temas puntuales, como dijimos con anterioridad. En ese marco, entonces, vamos a estar dialogando con la consejera del CODICEN, Laura Mota. Bienvenida, un placer realmente tenerla estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Bueno, un gusto para mí también estar aquí con ustedes y, bueno, poder compartir cómo ha sido el proceso que nos lleva al día de hoy, viernes, previo al inicio de clases. Bueno, muy bien. Estamos ya a horas del comienzo de clases. Lo que se ha puesto en funcionamiento, lo que se ha puesto en marcha, tuvo determinado tipo de dificultades en un comienzo. Todas esas dificultades nosotros fuimos monitoreándolo, obviamente que con las autoridades correspondientes cada vez se iba achicando más, digamos, la situación. A ver, nunca sentimos que fuera una carrera contrarreloj, sino que había situaciones que se sabían puntualmente, había que ir solucionando y bueno, se le iba recomendando a la población dirigirse al centro, que la página web, que esto. ¿Cómo es la evaluación hoy, viernes, de lo que se pudo solucionar de esos problemas que fueron apareciendo en principio? Yo quisiera comentar lo siguiente. El inicio de las clases del año siguiente empieza mucho antes en el año. Empieza por allá, por mediados del año anterior. Es decir, en julio de pronto ya estamos trabajando para el año siguiente. ¿Por qué? Porque se está trabajando con todo lo que tiene que ver con los escalafones docentes, para que luego las listas por donde van a elegir los docentes estén en orden. Se trabaja en lo que es la oferta educativa, los distintos consejos revisan la oferta educativa de ese año para adecuarla según las necesidades. UTU hace lo que le llama el planillado, que es trabajar en los territorios, viendo qué necesidades hay, qué cursos se van a abrir. Secundaria analiza la cantidad de grupos, el movimiento de población para saber qué grupos se abren. Primaria hace lo propio de acuerdo a movimientos también poblacionales, que nosotros no crece la población, pero se mueve dentro del territorio. La gente se muda de un lado al otro. Exacto. Y entonces eso siempre, año tras año, hay que hacer las adecuaciones necesarias. Eso es una tarea que nunca se ve. Digamos, no es la que sale a la luz inmediatamente. Es una tarea silenciosa que se va haciendo a lo largo del año anterior. Luego viene todo lo que tiene que ver con la elección de horas demás y la inscripción. Y ahí es donde se empieza a ver. Entonces parece que la preparación del año comenzara como comenzó este año en noviembre con las preinscripciones. Y ahí sí es donde comienza a intervenir el conjunto de la población. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la educación pública llega a casi 700.000 personas que estudian en la educación pública. Pero cuando miramos las familias, es casi 2 millones de personas o más. Entonces, el comienzo de clases afecta a prácticamente 2/3 de la población de nuestro país. Eso hace que un problema en el conjunto de pronto no es tanto, para la familia que lo está viviendo es un problema muy importante, porque además determina el funcionamiento a veces de una familia durante todo el año. Si está inscripto en tal lado, si va a ir a tal turno, en fin, todas esas cosas que todos conocemos porque nos debe haber tocado a todos vivirlo. Entonces, el proceso que se hizo con las preinscripciones, que fue justamente asignar, y esto lo hicieron en conjunto en primaria con secundaria y UTU, centros educativos en donde quedaba el estudiante que correspondía a una escuela preinscripto. Luego de eso, la familia tenía que confirmar esa inscripción. Claro, esto es el alumno, por ejemplo, que pasaba de primaria a secundaria,
que tuviera un centro en secundaria de referencia próximo a la escuela donde estaba cursando. Digo, para no distorsionar mucho. Claro. Esa era la lógica del software. Exacto. Exacto. De la asignación. El software que estaba cargado por el conocimiento que tienen en los departamentos, los inspectores, quienes están a cargo de, digamos, de ese departamento como autoridad educativa. Esto también... Eso fue en noviembre. Sí, y tiene una particularidad. Antes había que prever las plazas, digamos, secundaria prevía plazas para todos los estudiantes que estaban en primaria, ¿no? Como este año se hizo así, se hizo primero toda la inscripción en UTU, que normalmente si quedaban inscritos en secundaria y después iban a UTU, de pronto no encontraban lugar. Entonces se previó eso también para que no sucediera. En diciembre se hizo una primera confirmación de la inscripción y en febrero, desde el inicio de febrero, se hizo la segunda etapa de confirmación. De esas etapas, una corte que es más o menos de unos 42.000 estudiantes que egresan de primaria e ingresan a educación media. 40.000 son los que, digamos, sabíamos que teníamos que ubicar y que tenían que estar en la educación pública. ¿Por qué? Porque los otros 2.000 o ya habían hecho su opción por privado o tenían algunas otras condiciones que significaba que no podían continuar cursando, por ejemplo, en media porque provenían de escuelas especiales o algunos otros casos. De esos 40.000 se trabajó porque había un número, digamos, importante en el sentido de que son como cantidad de personas, un número significativo de estudiantes que no habían confirmado la inscripción. ¿Pero qué nos permitió este proceso? Antes esos que no confirmaban, es decir, que no iban al centro educativo y se inscribían, no se sabía quiénes eran, no estaban, eran, digamos, invisibles a un sistema educativo y a un país. Entonces, hoy no, hoy los conocemos, sabemos quiénes son, sabemos dónde viven, tenemos los datos como para irlos a buscar. Y eso es lo que se hizo. En todo el mes de febrero, luego de la segunda confirmación, se trabajó intensamente con las unidades departamentales de integración educativa, con los inspectores, inclusive con las intendencias, para ir a buscar a esos jóvenes que deben estar en la educación media. ¿Por qué digo deben estar? Porque educación media es obligatoria. Y este es un concepto que todavía en el Uruguay no está tan claro. La obligatoriedad de la educación media. Que el tramo educativo no es solamente obligatorio primaria, sino que hasta el final de media es obligatorio. Claro. Este es un cambio que es también un cambio cultural. Entonces, digamos, este esfuerzo enorme que se está haciendo, no solamente desde las autoridades de la educación, sino desde toda la sociedad, y así debe ser, de toda la sociedad, porque los cambios culturales no pasan por la voluntad exclusiva de autoridades o la voluntad de los docentes que realmente quieren que esos jóvenes estén. Hoy, ¿cuál es la situación al día de hoy? Es que faltan aún en números en nuestro programa, un 5% de los, digamos, alumnos que debieron haber confirmado, y esto ya se está reduciendo. ¿Eso que son 2.000? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué se está reduciendo? Porque como ya hay una actuación de todas estas unidades, de las inspecciones, de las direcciones, digamos, de todo el personal que trabaja en los centros, hay lugares que ya sabemos, no porque esté todavía entrado el sistema, sino que ya sabemos que se ha logrado la inscripción y se bajó a la mitad, por ejemplo. Entonces estamos hablando de un número cada vez menor de jóvenes que deberían estar en el sistema educativo, en educación media, y que todavía no han registrado su inscripción. No quiere decir que termine el lunes y que el lunes, digamos, bajamos los brazos y bueno, ya los que no están, no están, no.
Vamos a seguir trabajando porque esos jóvenes son jóvenes uruguayos, son jóvenes que necesitamos que estén en el sistema educativo porque la sociedad toda necesita que toda la población curse esto. Humberto, nos han llegado muchísimos mensajes en la previa, Claro. mientras anunciábamos que iba a estar Laura con nosotros Sí, y ahora en estos minutos de charla, respecto de televidentes que tienen distintas situaciones, pero bastante reiteradas en cuanto a la incertidumbre de en qué lugar van a estar sus hijos estudiando, ¿no? Sí, tal vez lo que preocupe más, porque es entendible que haya casos puntuales, y si estamos hablando de porcentajes, seguramente por más que yo lea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensajes, esto se puede multiplicar. Sí hay una cosa que me preocupa en los mensajes, que es la falta de respuesta que denuncian muchos de estos padres. Es decir, Ana de Colón dice: buen día a todos, me asignaron obviamente un liceo que le queda lejano a su domicilio. Y mire lo que dice: en diciembre pedí pase, aún no sabemos si lo aceptan o no. Los funcionarios de los liceos nos remiten a la página web. Después está todo su tema particular, pero se repite el tema de fuimos a las 9 de la mañana porque nos dijeron a mi hija en el liceo 19 que empezaban a esa hora, empezaron al final a las 9:20, estando allí los funcionarios, la atención fue un desastre, si así tratan a los padres me imagino cómo serán a los alumnos, y dice que tampoco recibió una respuesta, la remitieron al tema de la página web. Se reitera luego con una persona que dice: fui a ver que mi nieto no quedó en lista de 4 años, se anotó el primer día en octubre, y puse todo lo que pedían al día, hoy no está en la lista, no hay nadie en la escuela, nadie atiende los teléfonos, hace una semana que no sabemos el lunes qué es lo que vamos a hacer, y lo mismo se reitera en otro mensaje, o sea, en reguladora nadie atiende el teléfono, los liceos nada pueden hacer. Parece que la respuesta es en la página ces.com.uy, que dice que antes del 5 se conocerá el lugar. Dice: estamos hoy a 3, 4 y 5 está cerrado, sábado y domingo, donde confirmo la inscripción. A lo que voy es, independientemente de que estos casos puntuales puedan ser resueltos, me parece que hay otro tema que es el tema de la comunicación. A ver, ¿por qué se está dando esto? Es porque... Quiero ser bien claro en la pregunta, por lo que uno ha escuchado de que los funcionarios no están muy de acuerdo con este sistema y bueno, hay como una cierta negligencia a la hora de que, bueno, vaya a la página web, arréglese y punto, porque eso sí me parece que no está bueno. A ver, errores puede haber, cosas a ajustar son normales, casos puntuales de personas que de repente todavía no han conseguido... Creo que es entendible. Lo que no es entendible es lo otro, es la parte de dar una respuesta, de decir, mire, quédese tranquilo, haga esto, espere al lunes, espere al martes, espere al miércoles, no sé. Esa comunicación me parece que es fundamental a la hora de bajarle un poco los decibeles a esa molestia que pueden tener los padres, ¿no? A ver, como yo decía hace un momento, uno puede decir en el total los problemas son un porcentaje muy menor. Para el que le toca el problema, sí, es un problema mayor. Digamos, en eso no hay duda. Ahora, ¿qué es lo que se está viviendo en este momento? Una situación que es de solicitud de pases. ¿Qué quiere decir esto de pases? Porque el que está involucrado sabe perfectamente, pero para de pronto ese otro 1,5 millones de personas que no están vinculados no saben exactamente a qué se refiere. Cuando a un estudiante le toca un centro educativo y ese centro educativo no es el que quisiera, solicita lo que se llama el pase a otro centro educativo de preferencia. ¿Cómo se está instrumentando esto en secundaria? A través de la página web, que es esa que mencionaron recién. Es una página web que permite desplegar el liceo, colocando la cédula, el liceo que se le asignó, y luego le despliega los liceos que tienen posibilidades de solicitar el pase. Hay veces que quieren solicitar el pase para un determinado liceo y no está en el listado que despliega la página porque ese liceo ya tiene un número de cupos asignados. Y lo que estamos tratando es que tampoco haya liceos que son muy requeridos y por tanto tienen una sobrecarga de estudiantes y otros liceos que de pronto no tienen tanto. Claro, de hecho los docentes estaban denunciando situaciones donde hay ya conformadas clases con mayor cantidad de
de alumnos asignados, y de hecho creo que en el 70 era un ejemplo que ponían, ¿no? Sí, bueno, ese es otro, capítulo. otro tema que podemos conversarlo en un momento. Bien. Digo, para irnos ordenando, Bien. ¿no? Entonces, esta situación sí se está trabajando. En el día de ayer o antes de ayer, conversando con la inspección de secundaria, me decían que estaban comenzando a trabajar con los pases porque tienen que esperar que estén todos los Todas las pedidos, solicitudes, digamos. exactamente, para efectivamente tramitarlas, porque se trata de ver el conjunto, ¿verdad? No se puede ir trabajando uno a uno. Y además porque en este trabajo que se está haciendo de ir a buscar a cada uno de los estudiantes, hay un número importante de plazas asignadas a estos estudiantes que deberían estar allí. Entonces, había que esperar a terminar con todo este proceso para que efectivamente se pudieran asignar y dar esos pases sabiendo que hay lugar en el centro educativo y que eso no va a significar una recarga para los grupos, para el centro, etcétera, etcétera. Este es un tema. El segundo tema es la forma de atención. Se optó por la página web en lugar del teléfono. ¿Por qué? Porque la página web cada uno lo puede hacer, no requiere de alguien que esté al teléfono y permite que el funcionario esté trabajando en todo lo que tiene que ver con el trámite que tienen que seguir los pases. Por eso es que pueden encontrarse con esta situación de que llaman y en realidad la respuesta está a través de la página web, que es por donde efectivamente se están tramitando los pases. Lo otro que tiene que ver con si algún funcionario, contestó o se refirió a las familias de una forma inadecuada, yo creo que son cuestiones que hay que corregir, sin duda. Porque una de las cosas que nos hace mal a todos y en cualquier ámbito, no solamente en el educativo, es que cuando tenemos un problema, quien está del otro lado, aunque no pueda solucionarlo, porque de pronto no está en sus manos solucionarlo, no tenga una actitud de empatía, es decir, de entender lo que le está pasando a la otra persona. También las familias tienen que hacer lo mismo, ¿no? Los funcionarios muchas veces tienen, el inicio de clases es un momento complejo, tienen toda esta situación y también las familias tienen que tener esa empatía de comprender qué es lo que sucede con los funcionarios. Pero sin duda que el tratamiento debe ser un tratamiento cordial, tiene que ser un tratamiento amable, que efectivamente dé la bienvenida a quien está ingresando en un centro educativo. Bien, tendríamos que ir cerrando, pero quiero darle la posibilidad en un minuto de referirse a lo que quedó pendiente, que era lo de liceos... del 70, y sobre todo también alguna respuesta también, ya que estamos hablando de medidas sindicales, del anuncio de ocupación del liceo en Colonia Nicolich. Por ejemplo, ¿qué respuestas hay para esos padres? O de qué manera actuar o proceder ese día, por ejemplo. Bueno, respecto a lo sucedido en el Liceo 70 y en otros liceos que también tienen una situación similar. Hay un acuerdo en que de secundaria con el sindicato de tender a que los grupos sean de 25 estudiantes cada uno. ¿Por qué? Porque hay un número, que se entiende como que es el número ideal de estudiantes por clase. Esto a primaria le llevó muchos años, porque primaria tiene a todos los niños en edad escolar en sus clases, y reducir el número de